comenzaron a depurar dos marinos que queríamos ser hombres rana. Yo fui uno de ellos. De verdad, Camaño no se asiló nunca. El presidente García Godoy llamó a Camaño a su casa, porque era sábado, y le dice, mira, Camaño, tú estás programando un viaje para Santiago. Yo te recomiendo que no vayas a ese viaje. Vinculado a la Revolución de Abril de 1965 y los acontecimientos que se derivaron de allí, siempre se menciona a los hombres rana. Y los hombres ranas eran un equipo especializado dentro de la Marina de Guerra con destrezas especiales que fueron fundados por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien se encargó de buscar entrenadores especiales en Europa, en Asia y en otros países, para que estos hombres ranas estuviesen al servicio de la dictadura de Trujillo. Sin embargo, el papel desempeñado por los hombres rana al lado de los constitucionalistas fue fundamental. Ramón Manuel Montes Arache, o Manuel Ramón Montes Arache, fue el más conocido de los jefes de los hombres rana, porque en 1965 se fue del lado de los constitucionalistas y este equipo, pequeño pero muy bien entrenado, hizo un papel fundamental. Uno de los rasos de los hombres rana que se entrenó y que sirvió al país en esa época fue el joven Andrés Dirosier Montaz, un miembro de la Marina que fue seleccionado, pasó los entrenamientos y fue aceptado como hombre rana. Él publicó este libro, Abril 1965, Relatos y Vivencias de un hombre rana. Y en este libro, Andrés Dirosier relata sus vivencias, la experiencia y los momentos estelares en los que participó en la conflagración de Abril y en la intervención militar de los Estados Unidos. Lo tenemos con nosotros, le agradecemos a Andrés que haya aceptado venir a conversar con nosotros y a ofrecernos su versión de algunos de los acontecimientos. A mí me gustaría comenzar esta conversación, Andrés, por la parte en la que usted se involucra como parte de los hombres rana en el asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965. ¿Cómo se involucran los hombres rana en ese proyecto dirigido por uno de los ideólogos importantes de la Revolución de Abril de 1965, Fernández Domínguez? Sí, muchas gracias, don Fausto. Gracias al país que nos ve. Siempre cuando yo voy a algún programa, le digo a los que conocen poco de la historia, que Abril fue un acontecimiento que dejó un legado, dejó una historia de lo que ha sido la lucha por la democracia de este país. Por ejemplo, Abril yo lo comparo con aquel martes 27 de febrero de 1844, con aquella epopeya heroica de la restauración de la República, 16 de agosto, sí, y Abril de 1965. Nosotros después, porque hay una serie de acontecimientos que surgieron antes del jueves 19 de mayo, que fue lo que todo el mundo conoce, lo que fue la batalla del Puente Duarte, que fue una de las batallas más significativas que tuvo la Revolución de Abril. Transcurrido el tiempo, Rafael Tomás Fernández Domínguez, que estaba en Chile, viajó a Puerto Rico e insistía en venir al país. Llegó al país sábado 14 de mayo. El día 15 nos reunimos en el edificio Copelo, domingo 15, y él le dice a Camaño que quiere participar en acontecimientos para él resaltar y buscar su rango, porque Camaño le estaba ofreciendo la presidencia a Rafael Tomás. Camaño le estaba ofreciendo la presidencia. Y él dijo, no, Camaño, yo quiero obtener mi legado peleando. ¿Y usted estaba ahí? Yo estaba ahí.
¿Y por qué usted estaba ahí en esa reunión? Porque nosotros somos la seguridad del presidente y del Palacio Copelo, del edificio Copelo. Los hombres ranas. Los hombres ranas principalmente. ¿Y usted estaba como parte de la seguridad? De Camaño. De Camaño, andamos con Montearache. Con Montearache. Hay un grupo que estaba con Camaño y a él le asignaron otro grupo. A Fernández Domínguez. ¿Qué sucede? A Rafael Fernández. Que entonces Camaño le dice, yo quiero conseguir mi rango peleando. Insiste. Entonces, el lunes 16 le dice Montearache, Rafaelito, le dice a Rafaelito, ¿tú quieres pelear? Prepárate, mañana vamos a una misión. Vamos a una misión. Montearache nos avisa a un grupo de nosotros, a unos 15 que siempre estábamos con él, y le dice, vamos a hacer una misión. A las 5 de la mañana nos reunimos en tal parte. Y fuimos al edificio Garrido Puello, que está ahí en la 30 de marzo, que va hacia el Palacio. Y desde ese edificio a las 5 de la mañana, 6 por ahí, nosotros le hicimos una andanada de tiro a los militares que estaban desayunando en la parte este del Palacio, en el comedor. El día 17. Martes 17. De mayo. De mayo. Entonces nos fuimos, solamente fue una caramuza que le hicimos. Nos vamos y él viene emocionado allá y le dice, Camaño, vamos a tomar el Palacio de la Presidencia. Vamos a tomar Camaño. Y Camaño le dice, no, Montearache, Rafaelito, ya esos guardias están advertidos. Los americanos tenían trincheras en el cordón de la seguridad de la México con 30 de marzo, pero no estaban dentro del Palacio, sino tenían su cordón de seguridad y en el Palacio estaban los soldados de San Isidro y los guardias. Ya. Entonces ya están advertidos, tan pronto hicimos ese caramuza, entonces los americanos reforzaron la seguridad del Palacio conjuntamente con los guardias. Contrario a nosotros. La Fuerza Interamericana de Paz ya estaba aquí. Sí, señor. Y los brasileños parece que también estaban. También estaban en la zona de la Doctor Delgado con Bolívar y hasta abajo, hasta la Yogua. Entonces, Montearache le dice, Rafaelito, no se puede hacer, ya esa gente están advertidos, ya están avisados. Él insistió y entonces Camaño le dice, pues yo voy también en el intento, porque le decía a Rafaelito, a Montearache y a Camaño y a Lora, que ese era el símbolo. Juan Lora Fernández. Juan Lora Fernández, que estaba ahí como ahí. Que estaba también jefe del ejército. Era el jefe. Ajá. Montearache era el ministro de la Fuerza Armada. Sí. Y Camaño el presidente de la República. El presidente de la República. En armas. Y le dice Camaño, pues yo voy también. Le dice Montearache, no, Camaño, usted no puede ir, porque si usted lo matan, ya se acabó la guerra. Bueno, se prepararon 3 frentes de combate. Un frente de combate que lo dirigía Rafael Tomás Fernández Domínguez. Se reunieron por la calle Espina, al fondo, con un grupo de jóvenes del 14. Ahí estaban Juan Miguel Román, Euclides Morillo. Esos jóvenes. Sí. Nosotros nos reunimos en el Parque Independencia, en el centro del parque. Tanto él y yo recuerdo que los que tenían armas de fuego un poco menos adaptadas, parece Montearache, los que pasaban por ahí, ven acá joven, deme ese fusil y coja de uno de los soldados que íbamos a participar. Entonces se formaron 3 grupos, un frente que lo dirigía Tomás Fernández Domínguez, subió por el 16 de agosto, bajó por la iglesia de San Carlos, bajó la Abreu que hace esquina con la 30. Con la 30 de marzo. Cuando él cruzaba de la parte este hacia el oeste, le dispararon los americanos desde la México con 30 de marzo. Fueron los americanos, pero yo digo en el libro y en un artículo que hay por ahí, que Rafael Tomás no disparó un solo tiro. Es decir, a él, tan pronto ustedes llegaron a las inmediaciones del Palacio Nacional, ¿en qué grupo iba usted? Yo iba en el grupo con Montearache. Con Montearache. Y otro grupo iba con Capozzi, que subía. Nosotros subimos con Montearache el 16 de agosto, cogimos por el callejón Inver, que allá había un comando en la esquina, una 50 ligera emplazada. Llegamos al edificio Garrido Puello, donde nosotros le hicimos la caramuza a los soldados. Sí. Y de ahí, Andrés de la Rivière tenía un mortero de mano, y yo le suministraba de una mochila la cápsula para dispararle a los guardias que estaban en la cúpula del palacio, en la trinchera. Cuando en cambio Capozzi iba por la Julio Verne
iba buscando la parte frontal del palacio para entrar por ahí. A Fernández Domingo lo matan y nosotros cuando bajamos nos disparamos hacia el palacio donde está el DNI hoy, el grupo Montearacho y nosotros, y alguien de aquel lado vino y tiró una granada. Y esa granada cayó, nosotros estábamos disparando, por suerte que lo único que llegó fue a Raúl Mendelamo, un compañero mío, un fragmento, una madera que subió de ahí porque había mucha basura, mucha hoja seca. Sí. Entonces Capozzi llegó hasta la verja del palacio y brincó la verja del palacio. Brincó la verja del palacio. Y dentro de la verja lo matan. Por la Moisés García. Por la Moisés García. Por la calle, que es la entrada en realidad del Palacio Sí, Nacional. Él voló esa cerca. Abandonó la tanqueta que iba con él y un grupo. Él iba con una tanqueta y un grupo. Y se fue adelante y brincó la verja, pensando que quizás la tanqueta podía romper la puerta del palacio para entrar. Y ahí lo acribillaron. Entonces él murió dentro del terreno del Palacio Nacional. En los jardines del palacio. En los jardines del Palacio Nacional. Sí, señor. Murió Andrés Riviere. Pero él logró disparar. Claro, pero él iba con un fusil de los AR-15 que le quitamos a los americanos. Que eso nos dice un señor que anda por ahí. Nosotros le quitamos muchas armas. El fusil que tenía Montearache, el que tenía Aníbal López, el que tenía Capozzi, el que tenía Camaño, el que tenía Héctor Aristi, eran fusiles AR-15 de último modelo de lo que se lo habían quitado a las tropas americanas. A las tropas americanas. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, la primera fusiles fue subiendo la 30 de marzo, un grupo de ellos se había perdido. Aquí está el cadáver de Ilio Capozzi. Exacto. Sí, que cayó ya dentro de los jardines del Palacio Nacional. Tanto es así. Por la Moisés García. Por la Moisés García. Déjeme decirle, cuando Montearache supimos de la muerte de Rafael Tomás, no de Capozzi, Montearache dijo, vamos a retirarnos. Nos retiramos, llegamos al comando de la 30 de marzo. De la 30 de marzo. Con Callejón Inver. Sí. Y nos señala a 4 de los hombres ranas. A Evangelista Fabián, a los hermanos Núñez y a mí. Ustedes se van a quedar reportando el palacio. Bajaba una ambulancia por la calle Abreu a rescatar el cadáver de Rafael Tomás como a las 8 de la noche. Y le dispararon. A la ambulancia. A la ambulancia. El chofer y el paramédico que iba salieron corriendo y dejaron la ambulancia ahí. Como a las 9 de la noche, 8:30, 9, llega Claudio Camaño al comando y reúne al grupo y nos dice, por orden del presidente Camaño, que saquemos el cadáver de Rafael Tomás Fernández Domínguez. No habían todavía recogido el cadáver. No lo habían recogido, como a las 9 de la noche. Y nos señala, usted, a 4. Antonio el Árabe, un luchador profesional que había en la calle Pimentel. A un moreno que le decían Cacaíto. A Carlos Sánchez Payano, que está vivo. ¿Y quién le habla? Habemos 2 vivos. A los 4. A los 4. Le pidió Claudio Camaño, sí, que fuera por orden de Camaño, sí, que recogieran el cadáver de Fernández Domínguez. Correcto. Trazamos la estrategia. Bueno, vamos a ir raneando porque, mire, nos pararon un segundo de disparar. Esa tarde y esa noche fue tiro y nunca pararon. Entonces nosotros la estrategia que utilizamos, yo le digo, vamos a hacer lo siguiente, vámonos raneando por el contén que está en la parte oeste, subiendo la 30 de marzo. Raneándonos, que no podíamos levantar la cabeza un pie, que éramos hombres muertos. Y al tiento logramos hacer contacto con 2 cadáveres. Como había mucha alambre de tendido eléctrico por ahí que habían caído, usamos los alambres, amarramos los cadáveres y arrastrándolos, no al hombro, porque no podíamos pararnos de ahí. Ya. Arrastrándolo lo trajimos al comando. Cuando lo trajimos al comando no estaba el cadáver de Rafael Tomás. No estaba el cadáver de Rafael Estaba el de Euclides, el de Juan Miguel Román, que yo recuerdo que tenía un tiro que le entró por ese ojo derecho y le salió por aquí. Tenía los dientes frotados. Ya. Juan Miguel Román. Juan Miguel Román. Y el otro joven, que yo sé que posiblemente fue José Jiménez. José Jiménez. José Jiménez, él era el otro. Sí. ¿Cuál es la erróneamente hemos dicho Manuel Jiménez, pero en realidad es José Jiménez. Sí, hasta yo mismo me equivoqué como Miguel. Entonces volvimos de nuevo, pero de los 4, nada más fuimos Antonio el Árabe y yo en las 2 ocasiones. De los 4. Sí, porque los otros se quedaron rezagados y nunca llegaron al lugar.
volvimos. ¿Y el cadáver estaba en la calle, estaba en un Estaba contén? en la acera. En la acera. En la acera. ¿Cuál de las dos aceras? En la acera. De la 30 de marzo. Oeste. Si usted va subiendo, en Ajá. la parte oeste de la que está, la acera que está frente al Palacio de la Presidencia. Ya, frente al Palacio, de Exactamente. acuerdo. Ahí hay una Muy bien. tarja que se le erigió Sí. a Rafael Tomás. Sí. Entonces volvimos de nuevo. Ahí era que estaba el cadáver. El cadáver, rescatamos el cadáver, él y De otro, nuevo raneando raneando, porque ahí no se por podía. el contén. Sí, por el contén. Porque si hubiésemos utilizado la estrategia de irnos por detrás, por la 16 de agosto y bajar por donde bajaron ellos, pero no, era cuestión de vida o muerte. Y llegamos, sacamos el cadáver de Fernández Domínguez y otro. Euclides Morillo supe que murió en el hospital Padre Villines, porque fue también de los que salió herido de ahí. El caso de Capozzi, al otro día, nosotros hacíamos un servicio en la Moisés García con 30 de marzo, que había una casa con una pared como de 1 metro de altura. Y ahí nosotros hacíamos servicio de avanzada, por si acaso venían bajando ellos. Y pasaban unos limpiabotas por ahí, nosotros nos sorprendimos. Ven acá, muchachos, ¿qué usted busca por aquí? Ustedes son locos. No, que andaban buscando. Mire, allá adentro yo vi un señor vestido igual que ustedes. Yo tenía un chamaco puesto. En Montarache tenemos... ¿Cómo va a ser? Ahí fue que nosotros dimos la voz de alarma de que Capozzi estaba dentro, porque Capozzi no aparecía. Entonces al otro día la Cruz Roja fue con unas monjitas. Unas monjas. Y sacaron el cadáver de Rafael, de Hilo Capozzi. Ese fue el caso de... Ya. Cuando ustedes sacaron el cadáver de Rafael Fernández Domínguez, ¿se lo entregaron a quién? Lo fueron a buscar del hospital Padre Villines, en una ambulancia, y se lo llevaron para allá. Ya. Ese fue el caso de... ¿Ya no hubo más intento a partir de ahí? No. De la recuperación del Palacio Esa fue Nacional. la única ocasión. Bien. Andrés, me gustaría conocer, los hombres rana se forman en la dictadura de Trujillo. Ilio Capozzi, que muere en el Palacio Nacional, es uno de los contratados por la dictadura para entrenar a los hombres rana. Sí, señor. ¿Cómo es que se forman los hombres rana? ¿Y usted cómo entra a ese Los cuerpo primeros especializado? hombres rana se forman porque un médico de la mamá de Trujillo, de doña Julia, era italiano. Y ese médico le motivaba a Trujillo lo que fue la participación de los hombres rana en Italia. Cuando la Segunda Guerra Mundial, los italianos peleaban contra los franceses y los ingleses. Entonces ellos prepararon un grupo de hombres. Con el Duce. Comando. Sí, claro, eran fascistas. Fascistas, correcto. Sí, y prepararon lo que se llamaba unos submarinos llamados marranos. Submarinos que iba con un piloto guiándolo y un hombre rana atrás con tanques. Entonces ese submarino se lo adherían al barco francés y ellos se retiraban de ahí y le hacían la explosión a los barcos. Entonces ese Roncini motivó a Trujillo, entonces Roncini se encargó de buscar a Pamiotti, a otros italianos, eran 5 italianos y 2 japoneses, Mamoru Matsunaga. Mamoru Matsunaga vino para entrenar a los hombres rana. Sí, señor. Pues todo el mundo sabe de la escuela de Mamoru Matsunaga, de judo, que se creó aquí en el país. Claro, ese fue mi profesor también. Fue su profesor. Claro, entonces ese grupo... Y luego estuvo vinculado directamente con las Fuerzas Armadas Dominicanas, claro, porque fue un oficial. Sí. Y sus hijos, creo que hay también un hijo son oficiales. que también son oficiales. Correcto, pero cuando se entrenaron los hombres rana para ingresar a la escuela en febrero del 60, se ingresaron más de 500 hombres. Y de ese grupo sacaron un extracto de 50. De los 50 se graduaron 26. Se graduaron en 8 meses, febrero a octubre. Tanto es así que la hazaña que hizo Montearache, que después que se graduaron, se entrenaron, se graduaron, vinieron de allá con conocimiento de Trujillo, le dio un teléfono directo a Montearache para tomar la jefatura de Estado Mayor de la Marina que estaba en el Centro de los Héroes. ¿Y eso es cierto? Cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Trujillo le pidió a Montearache tomar la jefatura de la Marina. Y le dio el teléfono directo de él para cuando Montearache llegara a la jefatura de la Marina,
lo llamara desde el despacho del jefe de Estado de la Marina. Desde el despacho. Y lo hicieron. Hicieron la operación, salieron un grupo de carderas y disfrazados, tuvieron muchísimas vicisitudes, montaban en caballos, animales para disfrazarse y lograron llegar a la jefatura del Estado Mayor. Lograron llegar. Llegaron 6 con Montearache a la cabeza. ¿Y apresaron al jefe de la jefatura? Lo sometieron a la obediencia, lo instaron que no se moviera, que esto era una operación, pero ya como el jefe conocía a Montearache, sabía que era parte de la estrategia de Trujillo o del gobierno. Entonces ahí llamó Montearache a Trujillo y lo felicitó. Trujillo lo felicitó. Por esa acción. Ese fue el primer grupo de los hombres ranas. Yo ingreso a la escuela Hombres Ranas en enero, después de la guerra, de la muerte de Trujillo. Yo ingreso a la escuela porque se creó la nueva escuela de Hombres Ranas. Ya el grupo de Capozzi se habían ido. Solamente queda Capozzi, Genso Lobato y Mamoro Matsunaga. Entonces comenzaron a depurar 2 marinos que queríamos ser Hombres Ranas. Yo fui uno de ellos, me trajeron al Marión, hacía muchísimos estudios. Cuando calificamos, febrero del 62 nos fuimos a Boca Chica, de Boca Chica tuvimos 6 meses, pero como era un sitio menos estratégico, nos fuimos a Caldera de nuevo. A Caldera. Sí, a Caldera. Y allá nosotros entrenábamos ya los otros meses que faltaban. En ese lapso de tiempo, de febrero a febrero del 63 y 4, febrero del 62 a febrero del 64 pasaron más de 1000 hombres por la escuela, pero ingresaban porque veían las condiciones que teníamos nosotros, pues no aguantaban los entrenamientos. No aguantaban. Del grupo que fuimos a Boca Chica, que fui yo, 100 y pico, nos graduamos 8. Y del grupo más que entraban y salían, se graduaron 27. La promoción mía era de 35 hombres. Sí. Nos graduamos, entonces de ahí nos trajeron a la jefatura de Estado Mayor de la Marina a hacer servicios especiales. Yo lo conseguí a través de Capozzi, con las mejores notas fuimos, por insinuación de Capozzi, nos dijo que el corte y soldadura submarina en este país era un futuro, era un progreso, y fuimos a Panamá a estudiar unos cuantos, 3 fuimos. Corte y soldadura submarina. Nos fuimos en octubre, entonces como ya había la efervescencia de que iban a hacer un golpe de Estado, que trajeron todos los militares que estaban fuera del país. Yo llegué ahí en febrero del 65. Sí. Recuerdo que estando yo de servicio en la jefatura, en la puerta, oficial del día, mandó el vicealmirante Betance Pierre, ordenó que a 3 o 4 hombres ranas que nos preparáramos, que íbamos a una misión. Entonces yo subí a mi cuartel, busqué mi ametralladora. Yo tenía una ametralladora Racing, parecida a la ametralladora Thompson, que tenía balines 45. Busqué mi ametralladora y nos fuimos con él y 2 carros a San Isidro. A San Isidro. Cuando llegamos a San Isidro, entramos y salieron Camaño y Morillo López. 2 presos. 2 presos. Que se lo entregaron a ustedes. Exacto, nos entregaron a nosotros y nosotros de allá bajamos, cruzamos el puente Duarte, bajamos a la comandancia de puerto que está ahí en la avenida del puerto, como le dicen ahora Francisco Alberto Camaño. Sí. Y de ahí cruzamos en un remolcador hacia el otro lado. A Sanssouci. A Sanssouci. Ahí había una corbeta comandada por el comandante Cabrerita, como le decían, y lo dejamos prisionero en el barco. A Camaño y a Morillo López. Después... Ajá. Vamos a pasar a dejarlo ahí. Esa historia la terminamos de contar en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Andrés Dirosier Montaz, hombre rana que estuvo en 1965 en los combates en defensa de la soberanía nacional. Volvemos en un momento. Andrés Dirosier, cuénteme entonces. A usted le entregaron 2 presos. 2 presos. Morillo López y Camaño. 2 oficiales de la Policía Nacional. Sí, coroneles los 2. Coroneles los 2. Y se lo entregaron
a ustedes. Lo y llevamos, lo cruzaron de aquel lado. Llevamos al barco, se lo entregaba al comandante, y ahí estaba Fausto Vargas Luna, un amigo que después de la guerra me hizo un relato que yo no lo conocía. Me dijo que, yo estoy comentándole, cuando el caso de que en el gobierno de Hipólito y hubo un encuentro entre los militares que participaban. Sí, eso fue en el Banco Central el y lo Banco Central. Patrocinó el ministro de las Fuerzas Armadas. Sí, Soto Jiménez. Soto Jiménez. Ahí yo fue un seminario. Entrevisté al señor Morillo López. A Morillo López. Y le dije, comandante, yo soy fulano de tal, yo fui de los que fui a San... ¿Qué pasó ahí? Yo quiero que usted me diga, porque tengo una incertidumbre. Yo fui el que lo transporté preso a usted. Con su jefe Estado Mayor de la Marina. Sí. Y me dice, bueno, digo, sí, lo que pasó fue lo siguiente, nosotros estábamos opuestos a la corrupción que teníamos general Belisario Peguero, jefe de la policía, y nosotros combatíamos esa posición de él, de las cantinas militares, la corrupción que había. Entonces, el presidente de facto nos mandó a buscar a su despacho y nos dijo que armonizáramos eso con el general Morillo, con el general Peguero, Belisario Peguero, que armonizáramos, que él nos iba a dar 20 sueldos a cada uno, 20 sueldos por adelantado a cada uno para que dejemos eso así. Y nosotros le hicimos oposición, le dijimos que no, que nosotros, si estábamos combatiendo la corrupción, no podíamos aceptar una corrupción como esa oferta de darnos 20 sueldos, que eso era ilegal. Entonces, por eso fue que nos mandaron a ser prisioneros allá. A Morillo López y a Camaño. Por oponerse a la corrupción de Belisario Peguero con las cantinas militares. Correcto. Pero luego Camaño y Morillo López se fueron en bandos distintos. Sí, sí, es natural. ¿Eh? Morillo López se quedó del otro lado. Del lado de San Isidro se quedó Morillo López. Sí. Aunque él no tuvo acción, porque era de la policía. Y él no tuvo, que se sepa, yo no conozco acción que tuvo en contra de la guerra. Ya. Sí. ¿Usted recuerda alguna, bueno, usted me mencionó lo del Puente Duarte? Hay quienes dicen que realmente hubo poco combate. Usted vio un testimonio de un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana que dijo que sí, que él sobrevoló el Puente Duarte, pero que a él de San Isidro no le ordenaron nunca atacar el Puente Duarte, sino que él lanzaba las bombas en el agua. Al general Jiménez, usted lo recuerda, Sí, ¿verdad? sí, yo lo conozco. Bien, usted lo conoce. Sobre eso de que no hubo realmente combate. Era Lora Fernández el que dirigió en primer lugar la batalla en el Puente Duarte. Después llegó Francis Camaño y asumió la dirección. Correcto. Y ahí, mire, cuénteme de eso. En el Puente Duarte, yo estaba de vacaciones en mi casa, porque no había tomado vacaciones después que llegué de Panamá. El 24 de abril yo salgo de la Francia de Villa Duarte a un cuartel de policía que estaba ahí, donde baja el puente de la bicicleta ahora, de oeste a este, y llamo a la jefatura de la Marina y pregunto que si estaban pagando el sueldo de abril. Y me dijo, el comandante de allá se llevó los cheques de ustedes. Y yo dije, bueno, yo voy a cobrar el lunes. Y cuando salgo de ahí, la gente en la calle tirando. Entonces, el domingo por la mañana yo fui al Puente Duarte con mi pistola, porque tiene una ametralladora y no quise andar con ella vestido de civil. Y voy al puente y cruzo donde están esos... Mira el puente ahí donde... cruzo y me encuentro con Motarachi y el grupo. Oh, ¿cómo estamos? Comenzamos a estar ahí. Entonces, yo andaba nada más con mi pistola y digo, ¿dónde puedo? Me dicen los muchachos que estaban en Sanssouci, los ranas que estaban ahí. Allá quedaron muchísimas armas. Digo, si tú quieres ver, cogí para allá el domingo por la mañana. Allá busqué fusiles, buscamos fusiles de la ametralladora que nosotros usábamos y le hicimos un frente de combate a los guardias de San Isidro. Desde de Villa Duarte, el campamento 27 de febrero se insubordinó también. Sí. Y el 16 de agosto también, fueron los dos. Exacto. Entonces, sí, como estábamos ahí junto con los guardas, nosotros nos unimos y cogimos hacia donde está el Faro Colón hoy y nosotros le hicimos un frente de combate a los guardias de San Isidro el domingo en la mañana, como a las 10 o las 11. Sucede que ahí hicieron prisioneros a habíamos 4 ranas, Calderón, Juan Vicente Calderón, los hermanos Marmolejo, que eran 2 hermanos, y yo, junto con los guardias.
A los hermanos Marmolejo lograron hacerlos prisioneros. Y según lo que comentaron después, los guardias de San Isidro lo hicieron hacer una fosa y lo mataron y lo enterraron ahí. Y por los 3 ojos. por los 3 ojos. Sí. Ese domingo entonces, ya en la tarde, como a las 2 o las 3 de la tarde, comenzaron a disparar con morteros y aviones. Y ellos prácticamente doblegaron lo que era Villa Duarte y la zona del campamento 27 de febrero. Yo logré cruzar, dormí escondido en un sótano de una persona que estaba ahí. Martín Colón estaba en el campamento y estaba con nosotros. Entonces un tío de él era oficial y dormimos en la casa de él. Mi esposa estaba recién parida y cruzamos una yolita desde Villa Duarte hacia a la avenida que sube, Vicente Noble. Para yo llegar a la ¿cómo se llama? A la parada de Estrella Blanca, que estaba en la calle, frente al parque, a los bomberos, fue 1 hora porque de los tiros que había, en los tanques, los tiros. Cuando llegamos allá, yo intenté mandé a la esposa mía con la niña, y ella no quería irse, sino que yo me fuera con ella. Digo, no, yo me quedo aquí. Y la mandé. Entonces, ese día, fue el primer enfrentamiento que yo tuve con ellos, fue ahí en la Arzobispo Noel, esquina de Payat. Venían una guagua perrera de la fortaleza Osama, y nosotros le hicimos un enfrentamiento. Allá yo conseguí una ametralladora Cristóbal. Terminando esa acción, entonces venía un grupo de transportación, y cogimos para allá en motores, a caballo, en camioneta, y le hicimos frente a los guardas que venían de transportación en el cementerio, la fábrica de clavos, la Máximo Gómez. Eran hombres de San Isidro. Del ejército. Del ejército. Sí, pero que ellos pues dicen que el ejército no entró nunca en operaciones. Sí, pero ellos vinieron a atacar a nosotros. El ejército. Sí, el ejército. Dicen que solamente entraron No, el CEFA y la vinieron. Fuerza Aérea. Tanto es así que de Aspiña vino un camión lleno de soldados del ejército y se acampó en la Rosa Duarte, esquina Bolívar. Era un campamento que hay ahí de la policía ahora. Sí, y nosotros fuimos, Pedro Germán Ureña. Recuerdo que Manuel Pineda usaba una peluca y una ametralladora de Thompson. Y estando ya rendidos los militares, que vinieron como 20 militares, ya rendidos, nosotros los hicimos prisioneros. Uno de ellos se escapó por allá y le disparó a Manuel Pineda y le llevó el casco protector del tiro que le mandó y no lo mató. Entonces, Johnson, Jerónimo, otro compañero Rana, sobó la ametralladora para ametrallar el grupo y Ureña se le tiró arriba. Pero Germán Ureña se le tiró arriba y le dijo, muchacho, aguántate, aguántate. Eso lo hicimos prisioneros los guardias del ejército. Entonces, 27 de febrero. Se está dando el fenómeno del caso de domingo en el parque, en el Palacio de la Presidencia. Dice Marco Jiménez, porque no le voy a decir general, excúseme, don Fausto, porque él se degradó. ¿Cómo? General Marco Jiménez, se degrada. ¿Por qué? Se degrada. Él da su versión. Porque da su versión y él se degrada cuando él dice que de 32 compañeros de promoción, 23 participaron en la guerra de abril. Y él tiene que tener respeto por esos militares. Aunque estuviéramos en diferentes aceras, tiene que tener, no solamente eso, yo calculo y califico a Marco Jiménez como el Guacanagarí del siglo XVI, cuando vinieron los saqueadores españoles. Guacanagarí se fue del lado de los españoles con Colón y traicionó a su raza. Y lo comparo también con Pedro Santana, cuando bajó la bandera nuestra e hizo la bandera española, la bandera española. ¿Usted conoce esa historia? Claro. Sí, entonces, cuando Guacanagarí se va del lado de su raza, traiciona. ¿Y qué usted rechaza de las declaraciones del señor Jiménez? Yo la rechazo casi un 90% por infundada y poco seria. Porque decir él que en el puente Duarte no hubo combate es una falta de respeto. Decir él que no mataron los aviones de San Isidro, eso fue un suicidio, un genocidio. Porque le voy a decir, ahí murió un sargento de la Marina
que me encontré con él el domingo cuando yo vine al Puente Duarte, que me fui a Sanssouci, me encontré con Alejandro Pérez Báez, era sargento de la Marina, Alejandro Pérez Báez. Usted ha visto un tanque que está en la calle, en la parte occidental del Puente Duarte, en la Trinitaria, un tanque que había ahí, había mucha gente montada en ese tanque. Sí. Ahí estaba... Que decía pueblo. Alejandro Pérez Báez estaba ahí. Y él, esos bombardeos lo mataron a él y un grupo de ciudadanos en la cabeza del puente. Es decir, los tiroteos de la Fuerza Aérea Dominicana sobre la población sobre civil. la población civil. No los soldados. Pero él dice también que cuando estaban en la reunión con el Palacio... Esa fotografía. Esa fotografía estaba ese tanque en la Trinitaria, en la parte occidental. Cuando usted dobla la curvita de Vicente Noble para coger puente, De la Vicente Noble, ahí vino un bombardeo de aviones y mataron un grupo. Y al sargento Pérez Báez, que no está ahí, murió ahí. Yo tengo la dirección, ahí murió el sargento Pérez Báez y un grupo de ciudadanos. Y yo tuve comunicación con la viuda de Pérez Báez y quedaron 3 hijos, 2 hembras y un varón huérfano de ese ametrallamiento. Ahí está Cristino Pérez Báez, que yo comento en el libro que fue de lo que fue cuando se iban los Trujillos, no menciono ese caso. Ahí está Cristino Pérez Báez, que puede dar testimonio si su hermano no murió en ese combate. No peleando, sino estaba allí y el bombardeo vino. Él dice que los aviones bombardearon el Palacio de la Presidencia, de verdad. Camaño no se asiló nunca, eso es falso. Está bien, Peña Gómez y el propio Morillo Ureña se asilaron en la Embajada de Colombia, sí. Pero Camaño fue... Dice que estuvo en la Embajada del Salvador. En la Embajada, no. Del Salvador dice que estuvo. Dice él, pero Camaño fue el martes 27 a hablar con el embajador americano para que negocie el cese al fuego, porque los bombardeos prendieron en llamas lo que es de la Duarte con París, Borojor, todo eso era un incendio. Nosotros fuimos a tomar al combate del 27 en el puente. Sí. Era bajo Humareda que nosotros íbamos. Entonces Camaño va a pedirle al embajador que medie para que ellos cesaran el genocidio que estaban cometiendo. Y el embajador lo trató de manera inadecuada, sí, de manera no inadecuada, diplomática. Exacto, le digo que esa no era hora de negociar, cesar fuego, era hora de que se entregara él y los constitucionalistas. Entonces ahí es que Camaño se enfurece y dice, le vamos a demostrar a usted que cuando los hombres tienen órganos genitales, eso hay que respetarlo. Y salió para acá. Nosotros estábamos esperando. Dijo, tienen cojones. Y Camaño vino, nos encontramos en la Caracas con Ravelo, Caracas con Ravelo con Enriquillo. Ahí estábamos un grupo de ranas esperando que Camaño y Montearache vinieran para allá a atacar. Camaño dijo al salir de la embajada de los Estados Unidos, los que no le tengan miedo a morir, que me acompañen, que me sigan, eso es cierto. Que me sigan. Eso es cierto, que me sigan. Que vamos a dar la batalla hasta donde nuestras vidas... Exacto. Y llegaron a la calle Ravelo con Enriquillo, allá habíamos un grupo de ranas esperándolo. A Montearache nos dijo que espérennos ahí. Ahí vivía el difunto sargento Villanueva, que murió con los americanos, lo mataron. Vivía con una señora llamada Dalila, y ahí esperábamos nosotros. De ahí salimos para el puente, el pueblo, Camaño y los militares que estábamos allí. Cuando estamos llegando a la Vicente Noble, por ahí por Borojor, hay un carro destruido de los bombardeos. Y el pueblo está pidiendo, Camaño, queremos armas, Camaño, queremos armas. Camaño se sube en ese carro averiado y le dice, pueblo, las armas las tiene el enemigo, vamos a quitárselas. Ahí fue que entonces ese pueblo se emocionó. Y ese señor está hablando falsedades. Ahí murieron más de 300 guardias. Militares. Oficiales. Y los que se salvaron salieron huyendo, se metieron por debajo del puente y se tiraron al nado y en Yola y cruzaron para el otro lado para irse para San Isidro. Eso no lo dice él, esa cobardía. Entonces, al otro día, 28, Camaño llama allá a San Isidro, a Wessing,
y le dice que mande a recoger los cadáveres de los soldados. Y al ver que no fue hasta las 3 de la tarde, entonces Camaño dio instrucciones de que los suban en un camión y lo hicieran una fosa común. Ahí están en el cementerio de la Máximo Gómez. Se hizo una fosa común. Una fosa común. No en el cementerio de la Máximo Gómez. La Máximo Gómez. No en el de la Avenida Independencia. No, en la Avenida Independencia llevábamos a los que caían. A los constitucionalistas. Pero ahí llevaron a la fosa común a los guardias de San Isidro. A los de San Isidro. Ahí está Cristino Pérez Báez, que es hermano del sargento que murió en combate, para que le desmienta a Cristino y a su familia. Es una ofensa a los que cayeron allí, tanto del lado de ellos como de nosotros. Por eso yo lo califico de Guacanagarí del siglo XVI, del siglo XIX Pedro Santana, y él es del siglo XXI. Ya. Pero en el caso de los militares constitucionalistas, hubo una ventaja frente a la gente de San Isidro, el Cefa, porque tener los hombres rana de su lado era ya una habilidad mayor. Claro, el otro lado tenía los americanos. Y sobre eso no hay detalles de cuáles eran. Sí había francotiradores. Búsquese el libro de Barlow Martin, el embajador americano. John Barlow Martin. Donde él dice que el martes 27, porque nosotros le dimos la derrota a los guardias de San Isidro. En el puente Duarte. Él fue a San Isidro, como a las 8 o las 9 de la noche. El embajador fue a San Isidro. Fue a San Isidro. Sí. Y lo encontró, él lo dice en su libro, y yo lo repito ahí, la misma expresión de él. Encontró los generales, coroneles y oficiales subalternos, llorosos, temblorosos y asustados, pidiéndole que pida la intervención americana, para que ese señor desfasado diga que nadie lo llamó a ellos. La única verdad que yo le vi fue donde él dice, y fueron, según la estadística, fueron 42,000 marines, pero esos marines no bajaron a tierra, yo lo digo ahí mismo también. No bajaron a tierra. No bajaron a tierra, esos marines se quedaron en el portaaviones búnker que estaba en la zona sur de la ciudad capital. Y entraron un grupo, hicieron el cordón de seguridad. Otra mentira, que él dice que la fortaleza de Osama se tomó el 24 25 de abril. No. Viernes 30 de abril. Viernes 30 de abril. Yo estaba allí. Se tomó la fortaleza. Y era el comandante Lora que dirigía esta guarnición. Ya. Viernes 30 de abril. Martes 30. La toma de la fortaleza. La toma de la fortaleza. El comandante Lora Fernández. Era el comandante que dirigía el grupo de militares y el pueblo. Porque hay que hablar del pueblo y las mujeres. Las mujeres que tuvieron una participación brillantísima. Esas mujeres de ahí, de Borojol, de la Saltitopa, yo le voy a recomendar a un señor que se llama Tirso Medrano, que tiene una fundación. Allí hemos ido a exponer más de 100 constitucionalistas, la verdad de nuestra participación en la Guerra de Abril. Y ahí han ido a poner mujeres también. Usted conoce a Teresa Payar. Oh, pero claro, la entrevistamos aquí a Teresita. Bueno, todas esas mujeres, sí. Y cuántas más anónimas que andan por ahí. ¿Sabe lo que hacían esas mujeres? Cuando en el cordón de seguridad los soldados se drogaban y emborrachaban, y ellas le hacían coqueteo y lo conquistaban. ¿A los americanos? Sí, y lo metían al cordón de seguridad, y ahí abajo en Ciudad Nueva lo ahorcaban, ahí en la mella. Lo ahorcaban, aparecían al otro día ahorcados, esos americanos. ¿Y qué pasó el 15 y 16? El 15 y 16, cuando ellos intentaron tomar la Ciudad Nueva, que ellos bajaban en 2 columnas, una por la José Martí y una por la Duarte. José Martí entre Benito González y Mella. Nosotros los ranas fuimos, y los comandos de San Antón, Santa Bárbara, todos esos comandos que ven ahí, toda esa zona de ahí, de la avenida Mella hacia abajo, ahí estaba Pichirilo en la Mella con José Martí, y nosotros le rompimos la columna que ellos venían bajando de soldados, se las rompimos a fuego. Y todos esos soldados que estaban entre la Benito González y la Mella, esos hombres fueron linchados, toditos. Y usted sabe lo que la noticia que llegan de Puerto Rico, que allá llegaban fueron más de 30 soldados
yanqui en funda plástica negra. Y lo que decían que venían de Vietnam. Venían de Vietnam y eran de Santo Domingo. Era de aquí que iban. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Andrés Dirosier Montaz, hombre rana, miembro del equipo constitucionalista en 1965, el equipo militar. Como hombre rana que fue usted y que estuvo siguiendo a Manuel Ramón Montearache, jefe de los hombres rana, y que estuvo cerca de Lora Fernández, me interesa conocer cómo fue, usted estuvo en Santiago en diciembre de 1965, cuando Camaño, Montearache, Lora Fernández fueron a Santiago, al Hotel Matún, sí, y se produjo el atentado criminal en contra de Camaño. Sábado, cuénteme su presencia. Sábado 18, sí, pero se programó el viaje a Matún a llevar una ofrenda floral a Rafael Tomás, que el domingo 19 cumplía 7 meses de haber fallecido en la toma del palacio. Entonces, Montearache nos da instrucciones a nosotros y nos juntamos el domingo por la mañana. Bueno, antes de eso, el presidente García Godoy, que ya era presidente provisional, llamó a Camaño a su casa, porque era sábado, y le dice, mira, Camaño, tú estás programando un viaje para Santiago, yo te recomiendo que no vayas a ese viaje, no hagan ese viaje. Camaño le dijo, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos un compromiso con ese héroe nacional, Camaño, te recomiendo, se va, Camaño, sábado a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde llama de nuevo a Camaño a su casa y le dice, mira Camaño, te llamo para recomendarte, no vaya a ese viaje. A las 6 de la tarde fue la tercera vez que lo llamó García Godoy. Recuerdo que Ureña me hace a mí ese cuento, Ureña, que era el jefe de seguridad de Camaño. Cuando llegaron a la casa de García Godoy, Camaño sale enfurecido porque García Godoy dice, Camaño, te voy a pedir no vaya a ese viaje. Sí, presidente, yo voy, pase lo que pase. Está bien, vete, cabeza dura, le dijo García Godoy a Camaño. Me cuenta Ureña que cuando él ve la actitud de Camaño, los soldados que están ahí en la puerta del guardaespaldas de García Godoy, uno encañonó a Ureña y le puso el fusil aquí en el vientre, pensando como que iba a haber un revuelo ahí. Me dice, pero hermano Ureña, ese relato. Le puse, y digo, mire, ese fusil, usted no ve que soy un oficial superior a usted, que salió. Al otro día por la mañana partimos de aquí, de la casa de Camaño, que estaba en Joe Washington, por ahí. Cerca de la Crucero, exacto, Crucero Ares. Y partimos hacia Santiago, una caravana de como 50 vehículos. Llegamos a la iglesia antes de las 7 de la mañana, el padre está oficiando la misa. En ese momento hay un murmullo, no habían pasado 10 minutos para la acción de la misa. Hay un murmullo afuera y era una discusión que había entre la seguridad y los calienses que estaban allí. Cuando el sacerdote oyó el murmullo, se para y dice, ya terminó la misa. No terminó la misa, salgan, que terminó, y nos echó para afuera. Salimos de ahí, llegamos al cementerio a ponerle la ofrenda floral a Tomás Fernández Domínguez, y ahí entonces encontramos una bomba cerca de que si esa bomba explotaba, éramos todos, era un plan de extinción para encontrar a nosotros. En el cementerio. En el cementerio. Entonces de ahí, Montearache y Camaño, Héctor Aristi, que estaba dando el discurso, terminamos y fuimos al Hotel Matún para un desayuno. Hubo unos tiroteos desde afuera, desde un burdel que había en la parte exterior del cementerio. Entonces, a partir de ahí salimos para el Hotel Matún. Llegamos allá y apenas nos habíamos sentado cuando comenzó los disparos. Los disparos, como a una distancia de 50 metros. Y
venían 3 tanques, uno de la parte sur, no, perdón, una parte oeste del hotel y otro en la parte norte. Entonces, total. ¿Eran las mismas tropas de San Isidro? De San Isidro, claro. Pero ya se había firmado el pacto. Ya se había firmado el pacto, pero usted sabe un dato que no lo conoce nadie. El embajador tenía una recepción en el Hotel Embajador ese domingo a las 6 de la tarde para celebrar la matanza de nosotros en el Hotel Matún. Yo lo digo ahí con mucha propiedad. ¿El embajador de Estados Unidos? Sí, y los militares de San Isidro. Iban a hacer una recepción para celebrar la matanza. La matanza del Hotel Matún, digo, no del hotel, sí, la matanza de nosotros, los constitucionalistas en Santiago. Porque comenzó con una bomba que la desactivamos en el cementerio. En el cementerio. Entonces, a partir de ahí, comienza todo el mundo a ponerse en posiciones. ¿Qué pasa? Cuando ya íbamos a entrar al hotel, dice Camaño, señores, dejen las armas largas en los fusiles. Camaño de Montearache, como siempre fue aguerrido, Camaño, mis hombres no dejan sus fusiles en los carros. Todo el mundo bajó, yo tenía un fusil PAL y bajé con mi fusil, que ese fusil lo conseguí yo en el ataque allá en el cementerio. Y entonces nadie de nosotros los ranas bajamos todo el mundo y los mismos hasta civiles, ahí estaban varios de los guardaespaldas de él que nos quisieron. Después que estamos ahí, entonces vienen había, oiga el nombre, Juan Manuel Ortega, coronel de la Fuerza Aérea, era el comandante de la base de Santiago. Juan Manuel Ortega. Juan Manuel Ortega, comandante de la base de Santiago. Y oiga qué hazaña hizo el señor. A él lo instruyeron que habilitara los aviones para bombardear el palacio. Y él dijo que él no habilitaba esos aviones sin una orden escrita. ¿Oyó? Y los aviones volaron, pero no dispararon, porque él no quiso que habilitaran los aviones. Oiga eso. Entonces, evitó el ametrallamiento aéreo. Exactamente. Juan Manuel Ortega, coronel del ejército, de la Fuerza Aérea. Entonces, ahí es que viene entonces la refriega, vienen los militares, comienzan a disparar para allá. Camaño dice, no disparen, mantengan la serenidad. A nosotros nos salvó, comandante, el hecho de que había un circo que se había hospedado en el hotel desde el viernes, un circo en el Hotel Matún. Y esos jóvenes estaban ahí dentro del circo cuando nosotros fuimos a desayunar. Entonces, ahí se comenzó el tiroteo y en ese fuego vino un tanque de la parte norte y le disparó al sitio donde estaba el coronel Lora Fernández. Y ese cañonazo, ese tanque fue que mató a Lora, mató a Domingo Peña, uno de la Marina. Estaba Julio Domínguez, que está vivo, en la misma dirección. El Castillito, un cadete que murió, y Andrés Dirocier. Estábamos en columna así, como de aquí a esa pared, los 4 o 5. Murieron 2 y nosotros le produjimos más de 70 bajas a los guardias contrarios. Entonces, un tanque que viene acercándose Eran sobre todo hombres ranas los que estaban. Sí, no, pero había civiles también, ahí había muchos civiles. En la plana mayor del gobierno de Camaño estaba ahí. Ya había mujeres, estaba hasta Jorge Blanco, estaba el presidente Antonio Guzmán con su esposa, ahí estaba Hugo Tolentino. Hugo estaba ahí estaba Héctor Ariti. La plana mayor del gobierno, más los militares que estábamos allí. Entonces, cuando viene el tanque y dispara, entonces yo no sé de dónde salió esa granada antitanque. Le digo que son cosas como de la providencia de la vida. Luis Tolentino, que era hermano de Hugo, sí, era militar, lo cancelaron porque Trujillo decía que el hermano era comunista y él era capitán de la Marina y estaba con nosotros en la guerra, andaba vestido de negro inclusive. Le dice Montearache, Luis, prepara un fusil G3 que se le pone la granada antitanque. Y yo le digo la verdad, con el respeto que me tiene Luis, que murió, a este señor que era francotirador, y este hombre comenzó a temblar y no pudo dispararle.
Entonces Montealegre le quita el fusil. ¿Qué te pasa, Tolentino? Y se lo da a Rubén Darío Guerrero, otro de los ranas. Y Rubén le hizo así al tanque y le tiró en la parte de donde está el piloto. Y el tanque comenzó a disparar y ahí pusimos fuera de circulación ese tanque. Ese tanque quedó fuera. Entonces, después que viene entonces un funcionario del gobierno de Estados Unidos y pide un cese al fuego y logra entrar ya. Pero esa fue una traición vulgar. Vulgar. Camaño está llamando a García Godoy para pedirle que intervenga. Y Camaño, García Godoy, yo no te dije que no fuera para el Hotel Matún, porque ya sabía lo que iba a suceder. Ya, sí. Entonces, eso fue una de las epopeyas heroicas que también se libró allí. Y hay un muchacho que apellido Marrancini, que yo tengo comunicación con el hijo de él. Víctor Marrancini dejó el fusil de él en el carro. Y el carro de él estaba parqueado como en la calle de aquí, de estas instalaciones. Sí. Y ese muchacho y otro compañero que andaba con él se fueron raneando bajo esos tiroteos a buscar los fusiles. Los fusiles que habían dejado. Ahí yo menciono ese relato. Bueno. De manera que eso fue parte de que este país le falta mucha historia. Le falta mucha historia. Porque Andrés, se ha ocultado. Usted ha hecho una gran labor de divulgación de la historia. Yo quiero seguir, mientras vida me quede y aliento, yo quiero llevar la verdad. Yo me da preocupación a esos medios de comunicación, que yo desde el día 10 comienzo a escribirle y a mandarle comunicación para que me permitan yo expresar lo que fue Abril. Y casi nadie me hace caso. Casi nadie me hace caso. Bueno. Yo tengo un sentimiento de la señora, me acuerdo de Marien Capitán, que ella es editora del periódico Hoy. Yo estoy suscrito a ese periódico. Yo le dije a ella, la llamé, le dije, mire, yo quiero que me hagan una entrevista para yo hablar de lo que fue Abril, ahora en los días de Abril. Sí, yo le voy a avisar, ojalá ella escuche este programa algún día. Nunca me avisó. Bueno, muchas gracias a Andrés Dirosier, que él hace una gran labor de divulgación histórica, ofrece charlas en los colegios y en los lugares donde lo invitan para hablar de esta historia en la que él es también parte de ella, porque es uno de los protagonistas que participó, como ya nos ha contado. Don Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por continuar con nosotros en estos diálogos históricos. Estamos a su orden, que seguimos llevando a cabo. Considere algún dato histórico. Gracias. Lea mi libro, llámeme. Voy a leer su libro, sí. Le agradezco mucho que me haya traído una copia de este libro. Señores, hasta luego.